Bueno, mi nombre es Ariel Sacristán, tengo 60 años, los cumplo dentro de pocos días y hoy, hace ya 30 años, soy empresario en el rubro farmacéutico. La historia bueno, es un poquito larga, eh, pero bueno, fue así. En- Después con el advenimiento de la democracia en el año 83, éramos un grupo de amigos, todos militantes de la Unión Cívica Radical. Eh, Teníamos un montón de entusiasmo, un montón de ideas para llevar a cabo. Eh, Había mucha gente trabajando, entonces, y no había tanto espacio. Nosotros vivíamos en un pueblo que, si bien hoy está dentro de lo que es un cordón del conurbano, en ese momento, 30 kilómetros de Capital Federal, era lejos. Así que, y se manejaba como un pueblo, que hoy ya no lo es. Y bueno, había una sociedad de fomento que tenía varios proyectos y una de las personas que- que estaba ahí en la comisión directiva de la sociedad de fomento, Eduardo Mariat, tenía la idea de hacer cosas nuevas, ¿no? De cómo hacer que la gente se acerque más y por otros motivos a la sociedad de fomento. Así que, bueno, se le ocurrió fundar una biblioteca, nos convocó a nosotros que éramos jóvenes y teníamos ganas de trabajar, y, y bueno, empezamos a ver qué espacio teníamos, qué era lo que podíamos hacer. Ninguno de nosotros, más allá de ser jóvenes lectores, universitarios, estudiando, no teníamos mayor idea de cómo armar una biblioteca. En Longchamps no había ningún especialista al respecto y tampoco iban a venir a trabajar gratis. Así que bueno, con la mejor buena voluntad empezamos a armar para ver qué donaciones se conseguían. Y después, bueno, surge qué nombre se le pone. Y bueno, ahí, hoy a la distancia uno lo recuerda y es muy gracioso, ¿no? Porque los nombres que se barajaban eran absolutamente insólitos. Qué sé yo, en Longchamps, Biblioteca Sociedad de Fomento Emilio Burguard y Miguel de Cervantes Saavedra, qué sé yo, todo el mundo buscaba. Vos imaginate una comisión directiva en un pueblo, toda gente grande, todos muy conservadores, iban a nombres rimbombantes. Tenían normalmente, a una biblioteca o a un club se le pone el nombre de alguien del pueblo, de alguien que ya falleció. Y bueno, surgió, no fue idea mía, pero surgió en algún momento Borges. Y bueno, Borges en esa época era una persona muy cuestionada, sobre todo desde el punto de vista político. Había un sector de la población que incluso hoy, después de tantos años, le cuestionan como que tuvo un cierto acercamiento o por lo menos como que miró de costado. Yo no creo que sea así, el periodo de la dictadura. Entonces había gente que se negaba, pero bueno, nos empezamos a poner todos de acuerdo bueno, que era una persona que se merecía tener su nombre en una biblioteca. Y aparte, por ahí también surgió la casualidad de que, bueno, mi hermana eh, trabajaba muy cerca de donde Borges vivía en ese momento, que es ahí en Charcas y Maipú. Y ella trabajaba para una agencia de turismo que era la que le vendía los pasajes. Y bueno, increíble, pero es así. Y me dice: mira, yo te puedo conseguir una entrevista con Borges. Yo dije: bueno, si me la podés conseguir, conseguímela. Y no pasó una semana y yo estaba tocando el timbre de la casa de Borges. Me atendió, eh, no puedo recordar ahora el nombre, pero fue muy conocida la persona que lo asistió casi hasta que se fue a Ginebra, donde falleció. Y tuve una reunión con él a solas en su casa, contándole el proyecto. Él me dijo que lo iba a analizar, que lo iba a pensar y que se iba a comunicar por teléfono con nosotros. No tardó más de 15 días en contestar, me pidió que por favor fuera de vuelta a su casa a explicarle cómo era, quiénes. Bueno, volví, estuvimos otra hora y media conversando de cómo iba a ser el proceso de inauguración,
quiénes eran las personas, cómo lo íbamos a ir a buscar, que para él era muy importante el tema de su traslado. Así que, bueno, fue así. Me acuerdo que lo hicimos 1 o 2 días, porque esto se inauguró en agosto del 85, él cumplía años el 24, así que no recuerdo bien, se hizo 1 o 2 días antes. Estamos hablando de una persona mayor, no vidente, no nos conocía, y a pesar de que no nos conocía, bueno, nos abrió las puertas de su casa. Y es más, uno pensaba que, bueno, tendrá su propio chofer. No. Un amigo fue con su auto, lo fue a buscar, llegamos a Longchamps. Imagínate, Longchamps, año 1985, nosotros habíamos hecho, no existía Facebook, no había... Es más, te diría que hacía 3 años que Longchamps tenía teléfono. 3 años atrás en Longchamps había 4 teléfonos, 5, no teníamos. Así que todo lo que era publicidad se hacía en pequeños diarios que se escribían a máquina y después se fotocopiaban y se repartían por el pueblo. Había un diario que se llamaba Tiempo Actual, que salía una vez por mes y se repartía en los comercios. Y bueno, mi amigo Pedro Caruso, que fue la persona con la que hicimos este proyecto, en ese momento estudiaba arquitectura, hizo te lo mostré, una publicidad que fotocopiamos, le pusimos el sello de la biblioteca y la fuimos a pegar comercio por comercio, para publicitar la biblioteca, incluso para avisar o avisarle al pueblo de que venía una personalidad muy importante. Y de hecho fue así, cuando llegó Borges estaba todo el pueblo, literal. Había mucha gente. Yo digo, hoy decís mucha gente y pensás en la 9 de julio completa. Bueno, Longchamps 1985 habría 200 personas, pero era mucha gente para ese momento. Así que, bueno, se hizo la típica inauguración, corte de cintas, estaba el cura párroco bendiciendo la biblioteca, yo di un discurso, otra persona de la Sociedad de Fomento también, y Borges dijo algunas palabras. Lamentablemente nada de todo esto está grabado, solo quedaron algunas fotos que sacó mi mamá, y había, que no lo pude encontrar lamentablemente porque consulté en la hemeroteca de la Biblioteca del Congreso, hubo un artículo en La Nación anunciando de que esto se iba, de la inauguración de la biblioteca, pero nunca pude encontrar ese diario, que obviamente agosto de 1985 tiene que estar en algún lado, nunca lo pude encontrar. Les doy un dato ahí que puede serles útil. Así que, bueno, experiencia maravillosa. Después de que terminó todo el acto, al acto vino Roy Bartolomeu, porque, bueno, invitamos de Alfonsín para abajo, nos jugamos máquina de escribir e invitamos a todos. Presidente de la Nación, Secretaría de Cultura, gobernador de la provincia de Buenos Aires, intendente, y curiosamente debemos haber recibido como 15 telegramas donde nos felicitaban por el proyecto, nos prometían donaciones, bueno, todas cosas que después nunca pasaron, pero bueno, así fue. Y lo que sí llegó fue Roy Bartolomeu, que vino en representación de Alfonsín, trajo una donación de libros y también recuerdo que como Borges eran conocidos, se conocían, él sintió una gran tranquilidad de encontrarse con un amigo en una situación tan rara y tan extraña como esa, donde él decía, es la primera biblioteca que se hace con mi nombre y la verdad que estaba muy agradecido por la situación. Había como una gran fascinación. Imagínate que, no sé cómo decírtelo, era como recibir un prócer en un pueblo. A ver, había mucha gente que estaba ahí que no sabía ni quién era Borges. Esta es una realidad.
pero sabían que era alguien importante. Entonces, esa fascinación era increíble. Y los que sabían quién era Borges, doblemente fascinados. Mucha gente que había ido con su librito para que se lo firmara. Él firmó muchos autógrafos ese día. Incluso firmó hasta papelitos. La gente cuando se dio cuenta de quién estaba ahí, que estaba firmando un autógrafo, hay gente que le acercó un papelito y él firmó todo lo que le acercaron. Estuvo muy cordial, muy amable, hasta que, bueno, hubo un momento que se empezó a cansar y pidió que si por favor ya nos podíamos ir. Todo el proceso este que yo les cuento habrá durado, no sé, unas 2 horas, 2 horas y media, tal vez menos. En el recuerdo se te pierde, pero ponele que haya sido así. Yo lo esperé, lo fue a buscar un amigo, eso sí, a la vuelta no me la perdí. A la vuelta no me la perdí. Y sí recuerdo algo, él iba adelante con mi amigo, en el auto, en la parte de atrás del auto iba la que hoy es mi esposa y yo, y en un momento él preguntó si estábamos en Adrogué. Y ya nos habíamos pasado, ponele que estaríamos en Temperley o en Lomas de Zamora, y mi amigo Renato, que era el que manejaba, dice, si quiere vuelvo, no teníamos problema en pasear toda la... Dijo, no, está bien, ya pasamos, ya pasó, como diciendo, ya está. Y hoy pienso que tal vez esa fue la última vez que estuvo en Adrogué, un lugar que, con la que él tenía mucha cercanía. Así que bueno, me flashea mucho eso. Bueno, eso es un detalle importante, porque para mí, yo pensaba que era alguien absoluta y totalmente inaccesible. Si bien mi hermana trabajaba en una agencia de turismo que era muy pequeña, que no tenía público, y atendían a muchos personajes conocidos o famosos. Y ella me comentaba que cuando vos tenés un trato, no diario, pero sí comercial, directo, porque vos tenés que pensar que en esa época, si vos querías comprar un pasaje, tenías que agarrar un teléfono, llamar por teléfono a la persona a la que le tenías confianza, y esa persona se ocupaba de todo. Y te llevaba el billete, en el caso, te llevaban el billete a tu casa, y vos con ese billete llegabas a Ezeiza. Hoy esto no le entra en la cabeza a nadie. Entonces, todo eso generaba una cordialidad, una confianza, una relación entre Borges y mi hermana, en este caso, y mi hermana me decía, es una persona absolutamente cordial y con la que se puede hablar y se ocupa él personalmente de sus cosas. Que uno siempre se imagina que un personaje así, no sé, está rodeado de secretarios, no sé, de empleados. No era así. En ese momento él vivía solo en su departamento de la calle Maipú con la asistencia de una persona, Fanny, exacto, no recordaba el nombre. Solo eso. Y siempre fue tuve 2 entrevistas en su casa, más lo de la biblioteca y el viaje de vuelta, y la verdad que súper cordial, súper. Es más, cuando llegamos a su casa, a la vuelta, nos estaba esperando la señora Fanny, y arriba vos entrabas al departamento de él y había como un silloncito. Él se sentó en ese silloncito y le pide algo. Y cuando viene me da el libro de arena, me lo firma y me lo regala para la biblioteca. Maravilloso. Para nosotros, los que teníamos 20 años en los 80, todo trabajo social fue muy importante. Nosotros nos tomamos muy en serio el trabajo de la biblioteca y era nuestro aporte a la comunidad en ese momento. Aparte de
todas las otras cosas que uno hacía dentro de su militancia, ¿sí? Pero la biblioteca como que marcó un antes y un después en todo el trabajo que hicimos, porque fue algo que pudimos inaugurar nosotros, que éramos un grupo de jóvenes apoyados por una sociedad de fomento. Algo que te diría que hasta hoy sería hasta difícil llegar a una persona. Si vos hoy pensás en una personalidad del nivel de Borges, no tenés acceso. No tenés acceso. Y nosotros lo tuvimos. E inauguramos una biblioteca. Y la llevamos a cabo. Entonces, hoy a la distancia lo ves y vos decís, wow, si yo tengo que hacer esto hoy, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo llegás? Y después, bueno, todos los pormenores y las anécdotas que se te generan alrededor de la biblioteca, que era lo que te contaba al principio. Ninguno era bibliotecario, ninguno era un especialista, éramos todos lectores, pero nadie sabía de libros. Y nos costó mucho llevar a cabo ese proyecto porque más tarde, más temprano, por errores propios, por errores ajenos, por intereses o por no intereses, el proyecto terminó fracasando, porque la biblioteca se cerró. Yo ahí creo que debe haber habido muchísimos motivos. Uno de los motivos era que tenías una biblioteca llena de libros, pero con poco contenido, porque el contenido eran las donaciones que hacía el pueblo muy generosamente, pero que nosotros no sabíamos clasificar. Entonces vos te encontrabas con una donación de cientos de novelas, donde incluso aparecían novelas de cowboys, que estaban muy bien para a lo mejor poder repartirlas en algún hogar, en algún geriátrico o en algún... pero no para que los chicos vengan a estudiar o consultar. O sea, libros de estudio y o de consulta para que los chicos vinieran y pudieran formarse, teníamos muy poco. Entonces ahí es donde estábamos fracasando. Y no obteníamos esas donaciones porque era todo sin presupuesto. Nosotros trabajábamos ad honorem, el lugar era prestado por la sociedad de fomento, era todo absolutamente a pulmón y íbamos todos los días. Eso se abría de lunes a viernes, todos los días a la tarde. Y nos turnábamos de acuerdo a las ocupaciones que teníamos en ese momento. No era un ávido lector de Borges, había leído algunos cuentos en la secundaria, teníamos una profesora de literatura que, gracias a Dios, nos hizo, era muy raro. Vos pensás que yo hice la secundaria en plena dictadura y era muy raro que una profesora de literatura te pusiera Borges sobre la mesa, no se leía. Pero bueno, tuve la suerte de que sí, que hubo una profesora que nos hizo leer a Borges. Pero fue el único momento que yo tuve con Borges antes de conocerlo. Después de conocerlo, obviamente, se te genera la curiosidad y sí, leí casi todo lo que ha escrito. El impacto que vos me preguntás, el impacto de su personalidad, y es el impacto que te genera cualquier persona que vos creés que está en el Olimpo y se sienta al lado tuyo y charla con vos como si te conociera de toda la vida. Eso fue lo que más me sorprendió, increíble. Es más, yo creo que al día de hoy mucha gente pone a Borges en un pedestal donde solo puede hablar en inglés o latín, y la verdad que, a ver, estamos hablando de uno de los escritores, de los mejores escritores de todos los tiempos, y se sentaba a hablar con un muchacho de 20 años que no lo había leído. Espectacular, ¿no? Sí, el colegio sí, por supuesto. El colegio fue el Nacional Almafuerte, en Alejandro Corr, y la profesora era Balbuena. Te soy completamente honesto. Tengo flashes. A ver, no era esto. Estamos hablando de un lugar muy pequeño, abarrotado de gente, donde estábamos todos muy nerviosos y nadie escuchaba nada. O sea, en todo si vos me preguntás
cómo fue el proceso del acto inaugural en sí, y yo hoy no recuerdo nada. O sea, si no tuviera la memoria de haber, si no hubiera estado a cargo de todo el proceso de inauguración y no tuviera la foto de mi mamá, y te diría que hubiera quedado como una anécdota ahí difícil de poder estar acá hoy y poder contar algo casi increíble. Porque incluso muchas veces tratamos de hacer conocer esta historia y siempre pasó desapercibida. Yo hice un pequeño video en mi canal, obviamente tengo redes sociales, hice un pequeño video en mi canal de YouTube, que tengo 2 o 3 cositas ahí, y subí las fotos que tengo, las propagandas y contando esto, porque me parecía que, bueno, que en algún lugar tenía que estar. Así que, bueno, agradezco el interés que tienen ustedes de poder contar esta anécdota, de que creo que donde ves y si vos pudieras hablar con las otras personas que estuvieron ahí conmigo, ver a un Borges absoluta y totalmente terrenal, 100%. El día de la inauguración se hizo una placa donde decía Sociedad de Fomento Emilio Burghardt, Biblioteca Pública Jorge Luis Borges. Una placa hecha en esmalte, blanco y azul. Cuando se cerró la biblioteca, esa placa se perdió. Yo hace muchos años que no vivo en Longchamps, pero tengo amigos ahí, y pedí que por favor buscaran esa placa. Y la tengo en la puerta de mi oficina. Lo que te puedo decir es, o sea, de lo que yo recuerdo, ¿no? Esto es, a ver, ese día, el día de la inauguración, nadie grabó ni filmó nada. No había manera de hacerlo, era imposible. Sé que Borges ha estado en Almirante Brown porque era un lugar que él apreciaba mucho, Adrogué. No sé si llegó a dar alguna conferencia en Adrogué anterior a la inauguración de la biblioteca, creo que no. Y en algún momento de la Secretaría de Cultura de Adrogué me contactaron de la misma forma que me contactaron ustedes, y yo les envié exactamente la misma información, y después qué hicieron con ella no tengo la menor idea. Longchamps pertenece al partido de Almirante Brown, claro. A ver, Longchamps está a 30 kilómetros de Capital Federal, ¿sí? Está súper integrado al conurbano bonaerense, de una forma tremenda. Pero, a ver, yo vivía a 2 cuadras, o sea, la Sociedad de Fomento Emilio Burghardt está sobre la calle Rivadavia, que está a media cuadra de la estación de Longchamps. Yo vivía a 1,5 cuadras de ese lugar. Para que vos tengas una idea, cuando yo hacía la primaria o la secundaria, caminábamos 20 cuadras y íbamos a cazar en Longchamps, con la escopeta, porque había liebres y perdices. Donde hoy nosotros íbamos a cazar, hoy está todo construido. O sea, Longchamps en los últimos 25, 30 años hizo así. Yo hoy camino, yo no lo conozco, tiene mano y contramano Longchamps. Tiene mano y contramano. Para mí no, a ver, que yo voy a Longchamps hoy y digo, mano y contramano. Tengo amigos que fui a la casa de un amigo, no encontraba la casa. A ver, viví 45 años en Longchamps, me crié ahí. Hay lugares que los pasás y no los conocés, cambió todo. Es otro lugar, no es el lugar ni siquiera, ya en el 85 estaba creciendo porque ya había llegado el ferrocarril eléctrico, que fue lo que lo impulsó a crecer de la forma y a integrarse de lo que estaba. Pero antes de eso, yo iba a la escuela 9, desde mi casa, que eran 7 cuadras con mi hermana, caminando de la mano, y teníamos, no sé, 7, 8 años. Hoy es impensable. Era una persona que no estaba apurada, era una persona que no tenía apuro, hablaba en forma tranquila, él te contestaba siempre
despacio, o sea, tampoco parecía que pretendía ir más allá de la pregunta que vos le hacías. Era todo muy natural. Era, o sea, uno siempre espera, vuelvo a lo que dije antes, vos vas a encontrarte con un prócer y te encontrás con un prócer, ser humano, Superman, lo que sea, y te encontrás con alguien que es exactamente igual a vos, ¿sí? En el sentido de que se sienta y charla con vos y puede estar horas conversando con vos sin ningún tipo de problema. Es una cosa súper terrenal, que no pasa por la cabeza de nadie o sea, el que no lo vio, el que no cree que, te vuelvo a repetir, cree que Borges está ahí arriba y solamente podía expresarse desde ahí arriba. Y muchas veces hay caricaturas que lo marcan de esa manera, ¿no? Y yo creo que están equivocadas. Su forma de hablar era absolutamente pausada, tranquila. Ese día el equipo de sonido que había era lamentable. Y sí, era el micrófono que habíamos conseguido con un parlante, no teníamos equipo de sonido. Y yo, en el momento que él habló, la verdad, no puedo recordar más que eso, no tengo más que eso en mi memoria. Si digo algo más, paso a una fantasía o a una mentira que no lo puedo recordar. Imposible para mí.